sobrevivir. Gaza 2024. A todas las personas de corazón bondadoso en todo el mundo, os enviamos nuestros más cálidos saludos, teñidos de angustia y dolor debido a los continuos ataques brutales de la ocupación en los corazones de los niños y niñas gazatíes y el silencio de la comunidad internacional ante la injusticia inhumana en Gaza. En un momento en el que estamos luchando por encontrar refugio y sobrevivir, personas como vosotros y vosotras defendéis la verdad. Estamos agradecidos por vuestro esfuerzo en difundir nuestro mensaje y nuestra voz con el resto del mundo. Muchas gracias. ¿Quiénes somos? Somos el grupo artístico Al-Fursan Arts de Gaza. Creemos firmemente que el arte tiene el poder de crear un impacto positivo en la sociedad y promover las normas y valores de una comunidad unida. A través del teatro y el baile folclórico palestino, el Dabke, nos esforzamos en fortalecer la identidad cultural palestina. Ya sea en el Dabke, el teatro o la música, nuestro variado y diverso equipo de 50 artistas tiene una cosa en común. Todos creemos en el cambio social y defendemos la importancia de la responsabilidad social. Esta es la presentación del documental que nos ha cedido este grupo de Dabke y querían que leyéramos esto para darnos las gracias a todas y a todos los que estamos intentando hacer algo desde Europa, no por ellos y ellas. Ahora os presento a la compañera Elena, que va a seguir las presentaciones. Gracias. Bueno, pues damos la bienvenida a todas las personas asistentes al acto inaugural de las 10º jornadas de Valladolid con Palestina y contra el apartheid israelí. Este año, la cruda realidad ha dado nombre al subtítulo Contra el genocidio, solidaridad. En este 10º año que organizamos jornadas, y aunque sea una fecha redonda, estos 10 años, desde la plataforma no vemos conveniente realizar nada para conmemorarlo, ya que la actual situación diluye cualquier acto extraordinario que no sea el de denuncia y reivindicación, y por el fin del genocidio, la ocupación y el apartheid. Sentimos gran impotencia ante esta situación. A pesar de llevar años tratando de dar visibilidad y solidaridad a la causa palestina, de manifestar nuestro rechazo y la más enérgica repulsa a las políticas de limpieza étnica, colonización, apartheid, incumplimiento de los derechos humanos por parte del inventado Estado de Israel, lo que está sucediendo desde octubre supera con creces todo esto y toda la crueldad de la que se ha hecho gala desde el 48 el mencionado Estado genocida. Tras 6 meses de ofensiva con más de 33.000 personas asesinadas, 14.000 de ellas niñas y niños, más de 11.000 desaparecidas, más de 75.000 heridas, todas las infraestructuras destruidas, hospitales, escuelas, edificios residenciales, los bombardeos y el terrible bloqueo impidiendo el paso de ayuda humanitaria, sin medicamentos, alimentos, agua potable, ha convertido Gaza en un infierno invivible, en el que los supervivientes aseguran que preferirían haber muerto a seguir sufriendo este genocidio planificado y consentido por Estados Unidos y la comunidad internacional. A pesar de ello, o precisamente por ello, desde esta plataforma insistimos en nuestro compromiso de seguir aportando desde Valladolid lo que seamos capaces para intentar acabar con esta situación. Por ello, llegamos a estas 10º jornadas de Valladolid con Palestina contra el apartheid israelí, que un año más sacamos adelante gracias al apoyo económico de la RESUBA, de Responsabilidad Social de la UBA. Contamos hoy con la presencia de Youssef El Assim, que es hispano-palestino, hijo de palestinos y bueno, profesor de primaria, que nos va a presentar a Héctor Graf y a Nadwa, que son activistas del BDS Madrid, y os presentará ahora Youssef. Os vamos a adelantar el cartel de las jornadas. Bueno, como sabéis, empezaron el miércoles pasado y con Teresa Aranguren, y hoy tenemos estrategias de resistencia al colonialismo, el apartheid y el genocidio, BDS, a cargo de Héctor Graf, profesor de antropología social, activista y judío antisionista, y a Nagda, activista hispano-palestina.
El próximo miércoles 17 será una jornada sobre comunicación sobre Palestina, la imposibilidad de una paz sin justicia, a cargo de Julio Zamarrón, fotoperiodista especializado en zonas de conflicto y colaborador del Salto. Y el miércoles 24, el gran reto presente en la comunidad internacional, a cargo de Ana Manero, catedrática de Derecho Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Durante todas las jornadas, en el pasillo del Salón de Grados, como habréis visto, podéis ver la exposición Más allá de la Nakba, octubre 2023, Belén, Cisjordania, de Julio Zamarrón, que será el ponente el próximo miércoles. También os recordamos que todos los miércoles de este mes, a la finalización del acto, haremos concentraciones en la plaza de la universidad, y son como las concentraciones que venimos realizando desde todos los miércoles en octubre, apoyo al pueblo palestino y contra el apartheid, que las celebramos ahora en esta plaza. Mostramos nuestro agradecimiento a la Facultad de Derecho por cedernos este espacio en el edificio histórico de la Universidad de Valladolid, y ya voy a dar paso a Josep. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y asistencia. Bueno, os presento a Nadwa. Es hija de refugiado palestino de Gaza. Nunca ha podido pisar Palestina, ni Gaza, ni ninguna otra parte de Palestina. Pese a ello, siente un profundo arraigo por su tierra, por sus raíces, y siempre ha luchado por defender el derecho de los palestinos a vivir en libertad. Y por otra parte, un poquito más a la derecha, tenemos a Héctor Gaz. Es profesor de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del grupo de BDS Madrid. BDS, ya sabéis que es boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional. Es parte de la SCOP también, de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y activista judío antisionista. Ha vivido en Israel 9 años, militando en una organización anticapitalista y antisionista conjunta de judíos y palestinos, y participó en la fundación del Alternative Information Center de Jerusalén y de Belén. ¿Ahí? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer tener gente que te escuche, porque de nada sirve lo que podamos decir si no hay nadie dispuesto a escuchar. Así que profundamente agradecida de que estéis aquí. Yo voy a hablar un poco de lo que es la vida cotidiana de los palestinos en Gaza y Cisjordania, porque creo que es muy necesario que el mundo sepa la situación en la que viven millones de palestinos bajo la ocupación israelí. No ahora, no desde el 7 de octubre, sino mucho antes, desde 1948. Una ocupación que además es ilegal. No que lo digan los palestinos, sino que así lo afirman las Naciones Unidas. Gran parte del territorio ocupado está ilegalmente ocupado. Y además que tiene como objetivo destruir y hacer inviable la vida de los palestinos y las palestinas en sus hogares y en sus tierras. Ser palestino implica tener un coraje que no puede ni quebrantarse en ningún momento ni debilitarse, ya que deben enfrentarse diariamente a una segregación que les afecta en todos los aspectos de su vida. Cuando hablamos de segregación, cuando hablamos de apartheid, de segregación, nos suena como algo muy lejano en el tiempo. Me encuentro muchas veces a gente que le resulta difícil creer que a día de hoy haya poblaciones segregadas en algún lugar del mundo. Parece que hay que remontarse décadas atrás, ¿no? Y no es así, no es lo que pasa. Lo cierto es que la población palestina está segregada y vive bajo un apartheid que les impide hacer su vida con normalidad. Desde Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania, más de 80.000 palestinos tienen que entrar diariamente a Israel por motivos de trabajo, de educación o de salud. Y deben hacerlo a través de puestos fronterizos, checkpoints, exclusivos solo para palestinos.
en los que pueden pasar horas y días hasta que se les da acceso o no, porque hay muchas veces que incluso teniendo todos los papeles en regla no se les dejan pasar. Las Naciones Unidas informaron ya en el 2019 que solo en Cisjordania había 700 obstáculos físicos que los palestinos debían sortear diariamente para poder hacer su vida y circular. De lo más diversos. Podían ser barricadas, trincheras, puertas en los caminos, puntos de control, que son los checkpoints, etcétera, ¿no? Estos les dificultan muchísimo el acceso, pues como he dicho, a escuelas, a los niños, a los hospitales o básicamente a tu puesto de trabajo. A menudo, además, se impide, por ejemplo, que ambulancias o personal médico puedan llegar a un hospital con enfermos dentro. Y esto en Cisjordania. Evidentemente, si ya hablamos de Gaza o de la frontera con Egipto, lo que es el paso por Rafah, del que tanto escuchamos hablar últimamente, todo empeora. Los palestinos pueden llegar a estar días esperando a que se les deje pasar. No importa si quieren salir o entrar por asuntos familiares, o si necesitan volver a su casa, o si están gravemente heridos, o tampoco importa que vayan en una ambulancia o que haya una mujer dando a luz. Se les hace esperar en los puestos fronterizos y muchas veces se les impide el acceso. La gente muere en los puestos fronterizos esperando que les dejen pasar. No ahora. La gente lleva muriendo décadas, 7 décadas, esperando los puestos fronterizos a que les dejen pasar. Y todo esto pasa ante la mirada fría y perversa de soldados que les observan mientras mueren, que les observan mientras piden ayuda y que no les dan acceso, ni a que ningún médico les atienda, ni a que puedan pasar. Dentro del territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel existen carreteras exclusivas solo para israelíes, a las que los palestinos no pueden acceder, no pueden usar. Están hechas únicamente para trasladar a los colonos, a los que Israel paga, para que vivan en asentamientos ilegales. Colonos que vienen de todas partes del mundo, a los que se les da una casa y un sueldo para que ocupen los territorios palestinos. Estos asentamientos se construyen, evidentemente, en tierras palestinas. A menudo cuando los palestinos salen de sus casas se les ocupa y no pueden volver a entrar, o directamente se les destruyen las casas. Esto es real, pasa en la actualidad. Los colonos, como he dicho, son ciudadanos judíos de cualquier parte del mundo que están pagados por el Estado de Israel para robarle las casas y las tierras a los palestinos. Si nos vamos a la cuestión de educación, por ejemplo, la situación es sumamente complicada. Los niños palestinos deben luchar diariamente para poder tener acceso a la educación. En Cisjordania, por ejemplo, deben pasar por puestos fronterizos para poder llegar a la escuela y en muchos casos deben caminar varios kilómetros hasta sus centros de educación. Además, algunas veces deben pasar, hay muchos casos en los que deben pasar por asentamientos ilegales en los cuales los colonos son bastante agresivos. Se enfrentan a ellos, les intimidan, les agreden físicamente y los niños palestinos tienen completamente prohibido poder tocar, aunque les estén agrediendo, a ningún colono. En el caso de que un niño se defienda o agreda defendiéndose a algún colono que le está atacando, automáticamente irá a la cárcel. Y en Israel, los niños palestinos, los palestinos, no son juzgados por un tribunal como a los ciudadanos israelíes, son juzgados por un tribunal militar. Hay muchos niños, el 10% de los encarcelados en Israel, más de 700 niños, están encarcelados en cárceles israelíes sin ningún tipo de cargo. Se les priva absolutamente de todo. No tienen acceso a hablar con su abogado, no tienen acceso a hablar con sus padres, no les pueden visitar ningún adulto
y se les puede prorrogar la condena de 6 meses en 6 meses sin ningún tipo de cargo. Como he dicho, hay más de 700 presos palestinos niños, hay más de 7.000, desde el 7 de octubre creo que se ha duplicado la cifra, hay como alrededor de 12.000 presos administrativos palestinos sin cargos. En el caso de los niños, como he dicho, son más de 700. Por ejemplo, el caso de lo diré, se me ha olvidado el nombre, de Ahmad Mansara. Ahmad fue detenido con 13 años en el 2015. Se le acusaba de apuñalar a un colono. Estuvo detenido, los interrogatorios fueron sumamente agresivos. No se le permitió, por ejemplo, tener la presencia de ningún abogado ni ningún adulto. Lleva en aislamiento desde el 2021. A consecuencia de este aislamiento y de estas torturas, sufre de esquizofrenia, de delirios psicóticos, está gravemente deprimido y tiene pensamientos suicidas. Se le ha negado el derecho a un juicio justo. Y estamos hablando de que fue detenido con 13 años. A pesar de que los tribunales determinaron que no había participado en los actos de los que se le acusa, sigue encarcelado, se le ha declarado culpable y como he dicho, ahora mismo tiene graves problemas mentales porque lleva en la cárcel prácticamente media vida. Israel es un Estado que forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene la obligación de garantizar que la privación de la libertad de un niño sea solo el último recurso y del menor tiempo posible. Y esto es algo que incumple sistemáticamente todos y cada uno de los días que pasan. Como he dicho, se les niega la atención médica, ya a todos los prisioneros, pero especialmente a los niños. Y la prórroga, la condena se les prorroga en el tiempo de manera indefinida. Otro problema muy importante para los palestinos, por ejemplo, es el acceso a las tierras, a las tierras de cultivo. A los agricultores a menudo se les impide el uso de tierras cultivables, normalmente las declaran zonas de seguridad y automáticamente ningún palestino ya puede cultivar esas tierras. Las zonas de seguridad, para que os hagáis una idea, suelen ser las tierras más fértiles, siempre. Se declaran zonas de seguridad para que nadie pueda cultivar allí. Además, normalmente estas tierras, una vez que son declaradas zonas de seguridad, o bien se declaran también parques naturales o se las quedan los colonos impunemente. Queman naranjos, que es una de las antiguas y grandes producciones palestinas, olivos, se les echa cemento en la tierra para que no puedan extender sus raíces. Se demuelen con los tanques y las excavadoras. Una vez que los olivos y los naranjos ya han crecido, los tanques y las excavadoras los pasan por encima para que no puedan tener acceso a los cultivos. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el agua para los palestinos, el agua es un derecho básico, ¿no? Un recurso humano, se declaró en la Convención del 2019. Israel lo socava permanentemente una y otra vez. Después de los acuerdos de Oslo, se suponía que el 80% del agua que hay en Palestina quedaba para los israelíes y el 20% quedaba para los palestinos, siendo los palestinos muchísima más población. Para que os hagáis una idea, 500.000 de colonos israelíes tienen 6 veces más acceso al agua que 2,6 millones de palestinos. Actualmente ni siquiera se respetan esos acuerdos de Oslo. Del 20% del agua de Palestina que se suponía que a la que tenían que tener acceso los palestinos, hoy en día
solamente el 12% de ese agua va a parar a las casas palestinas. Si hablamos de Gaza, la situación empeora muchísimo más. Hasta el 7 de octubre, no ahora, hasta el 7 de octubre el 95% del agua que había en Gaza no era potable, era completamente insalubre. Uno de los primeros objetivos de Israel cada vez que ataca Gaza, además de la universidad, son las infraestructuras hídricas. Saben que el agua es lo primero, es un bien básico, necesario, ya no solamente para el consumo, sino para la higiene y que no se propaguen enfermedades, y sistemáticamente destruyen una y otra vez todas las infraestructuras hídricas para que la población tenga un suministro mínimo de agua. Actualmente en Gaza, para que os hagáis una idea, un palestino vive al día con 1 o 2 litros de agua para todo, para beber, para lavarse y para cocinar. La media normal, europea, mundial, está entre 150 y 200 litros para cada uno de nosotros. Ahora mismo ellos tienen como mucho 1 o 2 litros. Ya Israel promulgó la orden militar en el 67, 158. Esta orden impide, ya no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, en todos los territorios ocupados, que ningún palestino pueda construir ningún pozo, ningún tanque, nada, no pueda construir ninguna infraestructura hídrica sin ninguna autorización. No dan nunca una autorización a ninguna familia palestina para que pueda tener tanques de agua o un saneamiento mínimo. Además, esta orden impide que los palestinos puedan recolectar el agua de la lluvia. Tienen prohibido completamente recolectar el agua de la lluvia, ya sea para uso doméstico o para agricultura. Y teniendo en cuenta que el pueblo palestino ha sido siempre un pueblo de ganaderos, de campesinos y de pescadores, os podéis llegar a imaginar lo que esto supone para su economía y para su supervivencia. Les dejan automáticamente sin nada a lo que agarrarse. No pueden dar de beber a su ganado, no pueden regar sus cultivos, no pueden abastecerse ellos mismos de agua. El precio que paga un palestino por el agua es 9 veces superior al que paga un colono o al que paga cualquier ciudadano judío de Israel. Porque dentro de Israel, los ciudadanos palestinos también pagan 9 veces más el litro de agua que un ciudadano judío. Realmente viven un apartheid hídrico espeluznante. Y es que, como he dicho, en 1967 Israel no solo se apoderó ilegalmente del control de los territorios palestinos, sino que monopolizó todos los recursos hídricos y se los dio a la empresa israelí Mekorot y toda su infraestructura. Para que os hagáis una idea, cuando tienen que pasar una cañería, porque en la región de Palestina, a pesar de que la región en general, la zona, es bastante árida, en Palestina hay muchísima agua. Hay aguas subterráneas, está la zona del Valle del Jordán, están los altos de Galilea, hay muchísima agua y todos esos recursos se los lleva Israel. Para canalizar todo ese agua, normalmente lo que hacen es atravesar los campos de cultivo de los palestinos con tuberías, para que los palestinos no puedan cultivar, les impiden coger el agua de esas tuberías y las pasan directamente a las colonias israelíes que tienen evidentemente todo el suministro de agua que quieren, incluso piscinas, campos de cultivo, a expensas de todos estos recursos. La ONU asegura que hay 620.000 palestinos en Cisjordania que no tienen acceso al agua y, como he dicho, en Gaza el 95% del agua era insalubre, no potable. A esto se le suma la inseguridad alimentaria, que es otro grave problema al que tienen que hacer frente, insisto, antes del 7 de octubre. En Gaza el 50% de la población tenía que recibir ayuda alimentaria y en Cisjordania el 20%. Esto se debe al altísimo precio y a unas tasas de paro que baten récords mundiales. Gaza sufre desde hace 17 años un bloqueo por tierra, por mar y por aire, que hace que las condiciones para que se desarrolle la vida y la economía sean pésimas.
Los pescadores tienen prácticamente prohibida la pesca, tan solo 6 millas de mar, que no es nada, en el norte y en el sur de la franja. Sus beneficios apenas llegan a los 30 euros diarios, sin hablar del riesgo que supone salir a pescar, ya que las fragatas israelíes disparan a discreción normalmente a los pescadores. Además, Israel controlaba las calorías que entraban en Gaza justas para que la población no se muriese de hambre. Eso es lo que ha estado entrando en Gaza en los últimos 17 años. Calorías justas, controladas, sabiendo lo que necesitaba la población para que no se muriesen de hambre. Todo esto lleva, como he dicho, décadas pasando, ¿vale? Entonces, me gustaría saber cómo la comunidad internacional pretendía que viviesen los palestinos. ¿Qué sociedad, qué ser humano puede aguantar y es capaz de aguantar todo esto? Por difícil que parezca, los palestinos son un pueblo increíblemente resistente. Su fuerza y su coraje son los que hacen que Palestina, a día de hoy y pese a todo, esté viva. Así que espero que todos y todas sigáis apoyando su causa, su libertad, y no dejéis jamás de hablar de Palestina. Muchas gracias. Bueno, después de la presentación de Natwa, que se ha centrado especialmente en lo que ocurría antes del 7 de octubre del año pasado, quizás uno debería empezar, quizás la audiencia, quienes están aquí, se pregunten cómo es posible que ocurra eso, ¿no? Ya terminó describiendo la situación en Gaza, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación en los últimos meses hemos escuchado los intentos de la versión de la propaganda israelí en una estrategia que casi siempre les ha salido bastante bien, de presentarse como víctimas a través de varias estrategias comunicativas, de varias estrategias narrativas, una de las cuales es empezar a contar la historia en el punto que les interesa, para poder presentarse como víctimas, en este caso del ataque de la acción de Hamas, que les pilló por sorpresa y por primera vez en muchos años puso en jaque a ese ejército tan poderoso y a todo ese sistema de defensa. No habló de lo que es tanto Gaza, pero imaginaos que la superficie de Gaza son 360 kilómetros cuadrados, una franja de unos 120 kilómetros de largo por unos 4 o 5, no, perdón, 60 kilómetros de largo, por unos 5 o 6 de ancho, dependiendo en qué lugar, que desde hace 17 años estaba cercada por tierra, mar y aire, por todo lo que las tecnologías de seguridad que se os puedan ocurrir, desde un muro, pasando por alambradas, pasando por cámaras, pasando por micrófonos para detectar y detectores de movimiento, pasando por drones permanentemente volando encima, incluso por satélite, vigilando qué es lo que ocurre. Y sin embargo, toda esa potencia de inteligencia y de ejército sea sorprendida por un ataque que no solamente, ya se dijo que yo vivía allí 9 años, ¿no? Generalmente los ataques de la resistencia palestina o los intentos de ataques de los movimientos de la resistencia palestina terminan que en 2, 3 o en 4 horas liquidan a la gente que haya entrado. Los capturan, bueno, no suelen capturarlos, debo decir, casi siempre los matan. Y esta vez, por primera vez en muchos años, hubo un grupo armado que no solamente traspasó esa barrera de seguridad infranqueable, sino que se hizo con
algunos sectores con pueblos del otro lado y prácticamente durante 2 o 3 días lograron resistir. En esos 360 kilómetros cuadrados, rodeados, como ya he dicho, por todas las medidas de seguridad, viven hacinados 2.600.000 personas, la mayor densidad humana en la Tierra. De los cuales, entonces, bueno, como dijo, no lo terminó de describir, porque lo fue contando punto por punto, como desgranando la cuestión, y yo quiero resumirlo en un minuto. En ese lugar, desde hace 17 años, no solo no es que no entren ni salgan personas sin el permiso o sin la autorización israelí, sino que no entra ningún insumo que se os pueda ocurrir. No entran alimentos, no entra combustible, y si no hay combustible, no hay electricidad, y si no hay electricidad, no es que no haya agua. Incluso si hay agua, no hay cómo distribuirla, no hay cómo potabilizarla, no hay cómo tratar las aguas residuales. No pueden funcionar las desalinadoras, no pueden funcionar las usinas de energía, y entonces la gente en casa, cuando tiene suerte, tiene 6 horas de electricidad al día. Tenía, porque ahora se redujo de 6 a 1 o a 0, dependiendo del lugar. Y muchos se preguntarán cómo es que se crea esta situación. La propaganda israelí, esto que empieza la historia del 7 de octubre, no lo cuenta. Justamente tiene el objetivo de invisibilizar, porque pareciera que aparecieron de otro mundo y aterrizaron ahí, o les gusta vivir en esa situación, y la realidad es bastante distante. Hasta 1948, Gaza era un pequeño pueblo de pescadores de unos 2.000 habitantes, donde las clases medias palestinas solían ir a disfrutar de la playa en primavera y en verano. Y lo que ocurrió en ese lugar es que en muy pocas semanas, en muy pocos meses, en realidad desde mayo del 48 a finales del mismo año, las milicias y el ejército de Israel lo que hicieron es una operación planificada de limpieza étnica. Esta limpieza étnica consistió en empujar a la población nativa de Palestina, a la del norte del país, intentar empujarla hacia el norte y así crear una masa de 1 millón casi de refugiados que viven en el Líbano, otro 1 millón que viven en Siria, en campos de refugiados desde aquel momento. A los que viven en el centro los intentaron empujar en la zona de Jerusalén, empujar hacia Cisjordania e incluso al otro lado del Jordán, hacia la misma Jordania, y también siguen viviendo en campos de refugiados hasta hoy. Y a los que vivían en la zona de Tel Aviv, en el centro de lo que hoy es Israel, y también en el Negev, en el Nakab, en el desierto, en la parte sur de lo que hoy es Israel, los empujaron hacia el último rincón que tenían disponibles, donde se acababa el mandato británico sobre Palestina, y ese era Gaza. En aquel entonces, los que fueron empujados allí eran unos cientos de miles que vivieron durante varios años, vivieron en campos de refugiados en tiendas. Las tiendas se convirtieron en chabolas, las chabolas en casas precarias, y así surge la ciudad de Gaza con 1 millón de habitantes. Ese es el origen de la situación de Gaza. En realidad, he contado esto de que las milicias les empujaron en el 48, ¿no? Debo decir que incluso antes de que se cree el Estado de Israel, que es el mes que viene se cumplen 66, de 49, de 48, 76 años de la creación del Estado de Israel, mucho antes, es decir, desde el mismo día que el 29 de noviembre del 47 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide la partición, lo que empezó en ese lugar, en ese territorio,
es una campaña de terror, no de Estado, porque todavía no existía, pero una campaña de terror completamente planificada, que tenía justamente el objetivo de vaciar de población nativa o minimizar la cantidad de población nativa que quedara en el territorio para poder apropiarse de él. Esto era algo que el movimiento colono de colonización sionista venía planificando ya prácticamente desde una década antes. ¿Por qué lo venían planificando? Porque habían constatado ya muy temprano, a finales de 1918, en 1917 los británicos emiten la declaración Balfour, en el cual declaran que van a apoyar este movimiento de colonización. Y ya el año siguiente se constituyó, se realizó en Jerusalén el primer Congreso Nacional Palestino, donde, bueno, en contra de la visión esta orientalista que lo ve como un pueblo primitivo, se reúnen todo tipo de movimientos de la sociedad civil, grupos de mujeres, organizaciones deportivas, organizaciones culturales, grupos de jóvenes, por supuesto sindicatos y organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, campesinos. Y en ese primer Congreso Nacional Palestino lo que declaran claramente es que no tienen ningún problema en contra de que judíos se emigren a ese territorio palestino, pero lo que no van a hacer es ceder su territorio para un proyecto colonial de colonización que significa echarles. Y a partir de ahí, el sionismo, aprendiendo de 500 años de colonización, abrieron los libros de historia y sacaron de los libros de historia todo el arsenal de estrategias para justamente prever para algo que ellos ya veían como inevitable, y es que a la larga o a la corta vaya a haber enfrentamiento. Y entonces, desde muy comienzo de los años 20, ya empezaron a organizar milicias de autodefensas para defender los enclaves de colonización. Y empezaron también una segunda estrategia que persiste hasta hoy, que es crear instituciones segregadas. Crear instituciones de la colonia judía, del asentamiento, de la colonia sionista, que tenían por principal objetivo excluir de todos los ámbitos de la vida social, laboral, económica, política, social a la población nativa y construir una sociedad paralela exclusivamente con la nueva población colonial. Yo no soy historiador, soy antropólogo, pero hace un par de años participé en un seminario en los comienzos del mandato británico sobre Palestina, que fue otorgado por la Liga de las Naciones en 1920 al Imperio Británico, y descubrí, para mi sorpresa, que en los documentos donde se otorga el mandato ya se preveía que esta población judía colona iba a poder tener sus instituciones autónomas, mientras que no se preveía ni había ni una sola palabra de qué iba a pasar con la población, de cuál iba a ser el estatus, cuál iba a ser la situación de la población autóctona árabe-palestina. Esto lo cuento porque ya marca lo que va a ser la continuación. En los años 20 establecen desde la Universidad Hebrea hasta sindicatos que tienen por principal función obligar a los capitalistas judíos a contratar mano de obra judía en vez de contratar la mano de obra árabe, que era más conveniente desde el punto de vista de la rentabilidad capitalista. Luego vinieron también, en esa misma década, crear el Fondo Nacional Judío, que es una fundación privada que tiene el objeto de ir adquiriendo tierras en Palestina, y que en sus comienzos las adquirían como cualquier inversor privado, de una en una, comprando tierras a terratenientes que muchas veces ni siquiera vivían en la propia Palestina. Pero en sus estatutos ya preveían que todo lo que compraran y adquirieran no se podía dar ni a trabajar, ni a alquilar, ni vender a nadie que no fuera judío. Esto significaba que cada porción de tierra que adquirieran, cada porción de territorio que adquieren, significaba la expulsión de la gente, de los campesinos que trabajaban esa tierra muchas veces a lo largo de infinidad de generaciones. Con este procedimiento no lograron hacerse
más que del 3% del territorio. Cuando llega 1947, el momento en que el Imperio Británico decide retirarse ahí porque no querían seguir enfangados en ese lugar, la situación era, con todo el apoyo que habían recibido y todas las inversiones que recibían de afuera, que la colonia judía se había hecho con el 3% de la tierra y significaban aproximadamente el 30% de la población. Frente a eso, la declaración de partición, esta declaración de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, les daba el 55% del mejor territorio, que era el territorio junto al mar y además con continuidad territorial, mientras que a la parte palestina le otorgaban, que era el 70% de la población, le daban el 45% en 3 triángulos que se unían prácticamente con eso, se unían por sus vértices. Uno era la Galilea, que hasta hoy sigue teniendo mayoría demográfica, aunque es parte de Israel desde el 48, sigue teniendo mayoría demográfica palestina, y por eso el Estado de Israel tiene permanentemente políticas de judaización de la Galilea, igual que las tiene de la judaización de Jerusalén. La segunda era el triángulo, que es la zona que hoy es Cisjordania, y una parte que quedó dentro de Israel después del alto el fuego del 49, y la tercera era un tercer triángulo que era Gaza, pero el triple de territorio porque incluía parte del desierto del Negev, del Nakab, donde vivían tribus beduinas que quedaban incorporadas al futuro Estado árabe. Este reparto era injusto, pero mayor es la sorpresa porque si uno mira cuál era la situación dentro del futuro Estado judío que se preveía en esa resolución, no solamente era que no tenían la mayoría de las tierras en propiedad, sino que la población judía en el Estado judío, futuro Estado judío, el balance de población era 60-40. Esto significa que ya de entrada no era un Estado judío, era un Estado binacional, de hecho, de facto, con una minoría más que significativa, 40% de población autóctona palestina. ¿Por qué cuento esto? Porque esto hacía inevitable lo que vino detrás, lo que empecé a contar antes. La limpieza, la expulsión forzada de la población para que efectivamente ese territorio tuviera el balance demográfico que ellos preveían más favorable. Y el objetivo fue minimizar la población que quedara, maximizando el territorio que quedara en su poder. Porque ellos, aunque aceptaron la resolución de partición, la aceptaron diciendo internamente, no lo decían hacia afuera, pero lo explicaban hacia adentro, de que bueno, aceptamos esto porque es lo que nos dan, pero ya veremos dónde terminamos. Y dónde terminamos fue que si les habían otorgado el 70, se quedaron con el 75. ¿Vale? Y no solamente eso, sino que de qué manera que esa expulsión forzada se hizo, yo ya empecé a decir que inmediatamente detrás empezó una campaña de terror. La campaña de terror empezó con atentados, con bombas en los pueblos, en los mercados. Siguió con un par de masacres en un par de pueblos que su propia propaganda se ocupaba de magnificar. La más conocida es una que ahora se cumple justamente el aniversario, fue el 9 de abril de 1948, es decir, antes de que los británicos, mientras estaban todavía los británicos, antes que los británicos se fueran y se declarara el Estado de Israel, el 9 de abril de 48 entran en Deir Yassin, que es un suburbio de Jerusalén, y liquidan a un par de cientos de hombres, a los hombres del pueblo, y también algunos también aparte de la población de las mujeres. Lo hacen las milicias de la derecha sionista, de los fascistas que hoy están en el gobierno, son sus descendientes. Pero las milicias de izquierda no es que intervengan para detenerlos, sino que se pusieron alrededor y cuidaron que nadie intervenga, a mirar qué es lo que pasaba. Es decir, todos participaron.
Lo cuento porque algunos recordarán en los años 80 lo de Sabri Shatila en Beirut, y entonces 3/4 de lo mismo. Y quiero seguir, entonces, después de estos atentados, cuando ya se abre la guerra abierta, el ejército, la estrategia pasó a ser una estrategia de propaganda hacia la población palestina, diciéndole que ahí iba a haber combates y que lo que tenían que hacer era retirarse a concentrarse en determinados lugares del territorio que serían más seguros para evitar estar en el medio de las batallas. No sé si a alguien le suena de lo que ha escuchado en los últimos meses en los medios de comunicación. Iros hacia el sur, porque aquí en el norte vamos a atacar. Nosotros vamos a atacar, os avisamos que mañana, dentro de media hora, empieza el ataque. Iros hacia el sur, que ahí vais a estar más seguros para poder luego atacar también en el sur. Bueno, eso fue tan... lo cuento porque esto es lo que muestra. Si vais siguiendo la narrativa, empezaréis a descubrir que muchas de las cosas que pensamos que están pasando ahora con mucho horror, empezaron a pasar en el 48 y siguen pasando hasta hoy. He dejado en el medio esto de crear instituciones separadas, segregadas. En realidad, una vez que se establece el Estado, se termina consolidando en un Estado que tiene 5 regímenes jurídicos diferentes para diferentes grupos de población. No es que haya blancos y negros, sino que blancos, medio negro, o sea, blancos por una parte, luego medio negro, grises, marrones y más oscuros. Un régimen liberal y democrático, como cualquier Estado europeo, para la población judía. Un segundo régimen, que es un régimen de discriminación institucional, que es uno de cada 5 ciudadanos de Israel es árabe palestino, descendiente de aquellos que en el 48 no fueron expulsados, se resistieron o lograron que por alguna razón u otra permanecer. No es que hayan permanecido en sus tierras, porque esto ya conté que les concentraban en determinados lugares para vaciar el territorio y no les dejaron volver. Hay hasta una ley de presentes ausentes que permitió confiscarle la propiedad al que no estuviera en el lugar al final de la guerra en un censo que hicieron. Y a eso lo llaman presentes ausentes, porque existen dentro del Estado de Israel, pero no estaban en el lugar adecuado, por lo tanto no tienen derecho de propiedad a lo que fueran sus tierras o sus propiedades. Bueno, estos son tratados como enemigo interno de una forma que más recuerda a la Argelia de la batalla de Argel. Por el público que tenemos aquí, creo que muchos habrán visto la película. Con las que no la vieron, les recomiendo que lo vean porque se aprende muchísimo sobre cómo funciona el colonialismo y cómo funciona Israel hasta hoy. Estos son tratados como enemigos internos, infiltrados por los servicios de seguridad, controlados por los servicios de seguridad. Para hacer cualquier cosa necesitas un permiso del gobernador del agua para poder construir. Bueno, esto me llevaría a otra conferencia que no lo voy a desarrollar, pero hay hasta 50 leyes que discriminan a los ciudadanos de Israel, judíos y de los no judíos, en función de todo tipo de artilugios jurídicos, como por ejemplo haber servido en el ejército. Entonces, esto que Contón habla de que los palestinos pagan 9 veces más que los judíos siendo ciudadanos de Israel, se basa en que a la población judía, a la población judía por haber servido en el ejército se le subvenciona con una subvención que es el doble de la suma básica que haya que pagar de cualquier cosa. Y esto funciona para los préstamos, para la vivienda social, para los préstamos, las subvenciones en los préstamos, para los servicios sociales y así hasta los ambulatorios. Y esto hace que los ayuntamientos de población palestina dentro de Israel, ciudadanos de Israel, reciban hasta un 30% menos de financiación que el pueblo judío paralelo vecino. Bueno, esto es Israel. Entonces, uno, la supremacía judía, dos, estos que son de segunda, ciudadanos de Israel, y luego otras 3 o 4 situaciones para los diferentes sectores del pueblo palestino que está bajo su control, en los que ellos lo han dividido. Uno es, voy a empezar por lo más fácil. Resulta que Jerusalén
en 1982 fue anexada por Israel, argumentando que es la capital histórica de su estado, de su pueblo. Uno pensaría que si les anexan y dicen que eso es parte de Israel, a la gente que está viviendo allí, a los residentes palestinos de Israel, les darían ciudadanía. Pues no. Lo que le dieron en 1982 es un estatuto de residencia permanente que, como es una situación administrativa, se puede revocar. Y de hecho, desde entonces hasta hoy han expulsado a decenas de miles de residentes palestinos de Jerusalén Oriental con el argumento de que el centro de su vida no está en Jerusalén porque no trabajan y viven en Jerusalén. Si una de las dos cosas la hace fuera, ya puedes empezar a pensar en negarte tu residencia en Jerusalén y expulsarla. Voy a terminar, sí. Bueno, no necesito decirlo. Bueno, tercera son los de Cisjordania. Cisjordania dividido entre zonas A, B y C, con diferentes grados de autonomía o de control de la Autoridad Nacional Palestina, que dan lo mismo porque el ejército israelí entra y sale de allí como se le dé la gana. Y no entra nada en ese territorio si no es a través de Israel que lo permita. Y finalmente está esta cárcel de asilo abierto que era Gaza. Eso ya es lo definitivo. Bueno, perdón, en la Cisjordania tampoco están vigentes los derechos humanos. Otro artilugio legal, que es decir que aquello, como no se creó nunca un Estado árabe, en realidad lo que ocurrió entre 1948, cuando termina la guerra, y 1977, cuando ellos vuelven a ocupar, se hacen con el territorio, es que el territorio estuvo bajo administración jordana y el 6 de junio de 1977 simplemente lo que cambió es la administración. Aquí no hay ocupación. Y por lo tanto no se aplican las convenciones de Ginebra que regulan la guerra y que regulan la situación de las poblaciones bajo ocupación. No hay derechos humanos. Punto. Y finalmente está Gaza, que no lo necesito describir porque ya lo hemos descrito. Ahí de veras que no es que no haya derechos humanos, no hay seres humanos. Se les puede exterminar como a las ratas, que es lo que dice el publicano. Bueno, frente a eso, muchos se preguntarán, la pregunta con la que terminó Nadwa, es ¿qué hace la comunidad internacional? Y tengo que decir que cuando conté lo de Balfour, no dije ¿por qué los ingleses apoyaron este proyecto? Alguien se lo podría preguntar. Algunos piensan que es por el lobby judío, pero no es cierto. No es que fueran pro-judíos, ni filosionistas, ni nada. Al contrario, eran bastante antisemitas, como el resto de los gobiernos en aquella época, comienzo del siglo XX, en Europa. Pero lo que les convenció es que estos prometieron que lo que se iba a crear ahí era un enclave occidental que iba a garantizar el orden colonial y los intereses del occidente en la región. Eso sí que lo han cumplido hasta hoy. Y es lo que garantiza que hayan recibido primero el apoyo de los británicos y a partir de los años 60, porque al comienzo los americanos tampoco estaban muy por la labor, sabían que esto les traía problemas con el resto de las semicolonias que tienen por ahí. Y entonces el apoyo incondicional primero de los británicos y ahora de los Estados Unidos, incluso a riesgo, como sabéis ahora, que la postura de Biden de apoyo incondicional al ataque le está costando perder votos de la izquierda del Partido Demócrata y no le va a importar perder las elecciones, pero es fiel a los intereses del imperio. Eso es lo que hay. Frente a eso, entonces, alguien podría decir aquí, pues, ¿qué hacemos aquí reunidos? Mejor vayámonos a hacer otras cosas más útiles. Y quiero decir, voy a terminar, voy a hablar 5 minutos más, que sí hay lo que hacer. Aunque parezca mentira, sí hay lo que hacer. Porque si alguien siguió toda la narrativa que yo he desarrollado de cómo se genera el Estado de Israel y cuál es la situación, una de las cosas que están implícitas, y hasta ahora no dije, es un Estado completamente dependiente. Eso no existiría si no hubiera sido primero por el apoyo de los británicos y después por el apoyo americano. Y deberíais ser conscientes casi todas aquí que si alguien decidiera aplicar el embargo de armas que el derecho internacional exige que se aplique
el ataque a Gaza no duraría ni 3 días. Entre otras cosas porque al ritmo que consumen la munición, sus propios depósitos, sus propios arsenales no resistirían más de un par de días con lo que tienen. Solo se puede mantener con la complicidad de americanos y alemanes, que son los que venden, y los subcontratistas intermedios que permiten que eso pase, porque según el derecho internacional tampoco se debería permitir el tránsito, o lo que vendemos como nuestro propio gobierno y empresas que están situadas aquí al lado en Valencia, solo gases lacrimógenos, bombas y balas y munición. Estas matan igual que las otras, en menos cantidad, pero matan igual. Nos hace cómplices a todos. Bueno, frente a eso, entonces, aunque dije ya que hay un punto débil, y es que ese es un sistema no solamente injusto, sino que por el otro lado tremendamente dependiente. Y eso hace que además de la resistencia palestina, que hace que nosotros estemos aquí, porque si no fuera que desde el 48 en adelante no se han rendido, en esta situación tan desigual y tan difícil, nunca se han rendido. Incluso cuando han decidido ceder, y cedieron mucho, no estaban dispuestos a suicidarse, ni a tirarse al mar, ni a desaparecer de la historia, como Golda Meir pretendió en el 48, que dijo, bueno, de aquí crearemos una situación donde nadie recuerde que existió algo así como el pueblo palestino. Fracasó. Como este ataque está fracasando en el supuesto objetivo de eliminar a Hamas, lo que pasa es que el verdadero objetivo es liquidar la franja de Gaza y convertirlo en algo inhabitable, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Justamente aprovechar ese punto débil de la dependencia. El primero es, evidentemente, la lucha de la resistencia. Y segundo, la dependencia de Israel del apoyo internacional nos da un papel a todos y todas nosotras aquí en la sala, sin que cojamos ningún fusil ni hagamos nada. Nada más que ejercer nuestra ciudadanía implicada. Y hay una estrategia que es la estrategia de boicot, desinversión y sanciones, que se basa justamente, es una estrategia básicamente de eso, de movilización popular para que la ciudadanía exprese el sentir, la opinión de rechazo de la barbarie que está ocurriendo en Palestina desde el 48 en adelante, a través de una S que es sanciones. ¿Qué significa sanciones? Pura y literalmente que se aplica el derecho internacional a Israel igual que al resto de los países del mundo. Cuando Putin ha invadido Ucrania, no tardaron ni 2 días en imponerle sanciones económicas, sanciones políticas, confiscarle todos los activos en los bancos occidentales, echarles de todas las federaciones de deportes, internacionales de deporte, incluyendo el ajedrez, donde sin ellos creo que no quedaba nada, y por supuesto de todas las actividades y de todas las redes culturales. Israel, como ya estamos contando, lleva un siglo en esto y estamos esperando. Bueno, que se aplique el derecho internacional terminando con la patente de corso del niño pegón del patio del Medio Oriente que se le va dando a todo el mundo. Esto es lo que pedimos a nuestro gobierno. Y para lograrlo, ¿qué ocurre? La mayor parte de los gobiernos lo que están haciendo no es que un silencio cómplice, es que son cómplices activos en apoyar que eso continúe. Porque al comienzo del ataque todos estaban de acuerdo en que era el derecho de Israel a hacer lo que quisiera, y la crítica era que, bueno, no paséis, hay límites en el derecho internacional. Sin embargo, no se hace lo que dice el derecho internacional que hay que hacer. A quien se pase el límite, sanción. Ese paso no lo da nadie. Ni siquiera nuestro gobierno más progresista de la historia, que efectivamente lleva el mejor discurso, el discurso más justo y quizás mejor orientado de toda la Unión Europea. Pero hacer igual que los demás, nada. Eso es lo que le exigimos. Y para eso es importante la movilización popular. Participar en todas las acciones que se hacen exigiendo ¿a quién? A nuestro gobierno, no a los americanos, que también efectivamente son más culpables, pero sobre los que nosotros podemos influir, que son los de aquí, que imponga inmediatamente el embargo de armas, no solamente de ventas, sino de compras. No lo voy a hacer porque ya me he pasado de tiempo, me llevaría 5 minutos más contar en qué medida lo que se compra es todavía más pernicioso que lo que se vende. Si lo que se vende es criminal,
lo que se compra es doblemente criminal porque ayuda a mantener ese sistema, abarata los costes de producción de esos misiles con los que masacran a los de Gaza, los terminamos comprando nosotros. Acabamos de aprobar 280 millones de pesetas en una compra de misiles Spike que Israel vende como probados en combate. Estos combates que vemos ahí, esos combates que vemos ahí, muestran que esos misiles Spike no son, los venden como antitanques. Es la gran estrella de la venta del mercado israelí. No son efectivos contra tanques y por eso no se usan en Ucrania contra los rusos. Son efectivos solamente contra personas, contra viviendas y contra vehículos civiles. Esos hemos comprado nosotros. Y alguien se podría preguntar, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Contra quién? ¿A quién estamos contra quién nos vamos a utilizar? Pero eso sin contar cosas como que toda la ciberseguridad del Estado dependa de los sistemas israelíes que les están vendiendo el mejor sistema a nuestros supuestos posibles enemigos del otro lado del estrecho. Y, por supuesto, el Pegasus, que hasta el Pedro Sánchez ahí lo tiene en su teléfono, como todas nosotras, y nos está diciendo. Es decir, lo que se compra ese vínculo es un vínculo tóxico. Un doble vínculo donde lo que le compramos termina siendo en contra de nosotros, además de favorecer que ellos sigan produciendo más cosas para el primer pueblo marítimo. Esa es la S de sanciones. Pedimos que se tenga un embargo inmediato. Pedimos que se sancione a Israel. Resulta que Israel tiene un acuerdo de asociación preferente con la Unión Europea que le permite no solamente que sus ciudadanos no necesiten visados, sino que sus mercancías no tienen tasas, no tienen aranceles en la Unión Europea. Y no solamente eso, participan en los planes de investigación y desarrollo europeos como si fueran un miembro más de la Unión Europea y se llevan más dinero que España. Vale. El artículo número 2 del tratado dice estará vigente mientras se cumplan los derechos humanos. Mientras se respeten los derechos humanos. Los cónsules de los países europeos escriben, bueno, hoy estuvimos en la mañana en las universidades, 43 universidades, escuchando a Francesca Albanese, que es la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Palestina, contando sobre qué razones objetivas muestran que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Y los cónsules españoles, de todos los estados europeos, todos los años producen informes sobre la situación de derechos humanos en la Cisjordania y en Gaza. Así de gordos, cada uno. Bueno, llegan y van directo a la trituradora o no sé qué harán con ellos, porque nunca hay ningún efecto. Ahí hay un tratado que se debería suspender en tanto Israel no cumpla con el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados. O en tanto no termine con la discriminación sistemática de aquellos que son sus propios ciudadanos, aunque esto ya es el derecho internacional es otra historia. Y finalmente hay una ley de desinversiones. Hay esa ley de desinversiones que no nos toca a nosotros y es retirar inversiones que facilitan que eso siga funcionando. Que las empresas, no solamente las israelíes, no, esto no es las israelíes, en realidad las campañas en contra de las inversiones han sido con empresas que no son israelíes, que estaban invirtiendo ahí. Algunas, como Veolia, que lo que hacía era gestionar infraestructuras de transporte, el tren ligero que hay en Jerusalén, que lo que hace es unir los barrios judíos, las colonias judías de alrededor de Jerusalén, aislando a los barrios árabes del resto de Cisjordania. La empresa CAF está participando ahora en una ampliación de eso y la estamos llamando a boicotear. Bueno, el propio comité de empresa de CAF está llamando a la dirección de la empresa a retirarse de ese contrato por inmoral. Porque convierte a CAF en cómplice de la ocupación y en una empresa que está ganando de que la ocupación se mantenga. Y finalmente está la B, que es lo que generalmente la gente entiende mejor. La B es cada una de nosotras puede, por decisión personal, decidir no comprar productos de empresas que participan de este sistema de colonización, ocupación y apartheid. Eso incluye empresas israelíes e incluye, la mayoría son empresas no israelíes, porque no tenemos nosotros no somos clientes de Elbit, no le compramos misiles ni le compramos drones. El Estado español sí que le compra drones y le compra misiles, como ya he dicho.
pero no, como nosotros como ciudadanos, ciudadanas individuales no lo somos. Pero sí tenemos la posibilidad de elegir no comprar en empresas y en marcas que están colaborando. No comprar en Carrefour, que está sirviendo las raciones al ejército que está atacando a Gaza. No comprar en McDonald's, que está participando en la misma fiesta. No comprar en Puma, en la época en la que patrocinaban a la selección israelí, se ha retirado. Ben y Jerry, los de los helados, decidieron retirarse del mercado israelí. Los dos, Ben y Jerry, los dos, son judíos, como yo. Es decir, sí. Y no tuvieron ningún... Y ellos, efectivamente, con los mismos principios éticos que estoy yo presentando aquí, dijeron, preferimos perder a no estar ahí. Tenemos bancos, tenemos empresas de construcción que están participando de ese proceso de colonización, de la construcción de asentamientos, de la construcción de infraestructuras que les sirven, y finalmente tenemos esta de nuestros vecinos aquí de Palencia vendiéndoles bombas. Bueno, contra todas estas cuestiones está la B del boicot. La B del boicot, bueno, perdón, me falta un minuto. Esto es, la B del boicot, claro, sí, porque me quedé en una sola B. La B del boicot es múltiple, porque incluye no solamente boicotear mercancías, no comprar productos o no vender los productos, sino también tiene otras 3 dimensiones que son el boicot académico, el boicot y el boicot cultural y deportivo. Muchos se preguntarán por qué, y yo lo voy a decir solo en 10 segundos. Y es porque, aunque parezca mentira, estas 3 dimensiones o estas 3 campos de actuación son para Israel en realidad 3 campos de propaganda. ¿De propaganda en qué sentido? De intentar presentar los aspectos positivos, modernos, plurales, abiertos, tolerantes que tiene la ciudad de Tel Aviv, la parte judía del Estado, el Estado democrático, la única democracia del Medio Oriente, como dicen ellos, ya conté cómo funciona esa democracia, intentando invisibilizar la otra cara de la misma moneda, inseparable, la otra cara de la misma moneda que es la que Dago y yo hemos descrito aquí. Por eso es que llamamos a boicotear las instituciones académicas, a boicotear los actos institucionales financiados por los ministerios de propaganda exterior del Estado de Israel y boicotear los actos deportivos donde participan, porque todos ellos lo único que sirven es para mostrar que aquello es un Estado normal cuando lo que es un Estado criminal. Vale.